Diogo Jota, estrella del fútbol portugués y alma indiscutible del Liverpool, falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Tenía apenas 28 años. Un ídolo arrancado del mundo en su plenitud, cuando su luz brillaba con mayor intensidad. A las pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad, homenajes espontáneos, lágrimas digitales que fluían desde todos los rincones del planeta. Pero nada, absolutamente nada, podría prepararnos para el desgarrador espectáculo vivido días después, en su funeral. En una pequeña iglesia portuguesa, rodeada por cipreses que parecían inclinarse en señal de duelo, la ceremonia fúnebre de Diogo Jota se convirtió en un momento de ruptura colectiva. Una multitud silenciosa se reunió bajo cielos grises para rendir el último adiós a quien había sido más que un jugador, un símbolo de lucha, de humildad, de pasión. Pero fue ella quien quebró el corazón del mundo entero, Sofía, la esposa de Diogo, madre de su hijo pequeño, y la compañera incansable que siempre estuvo a su lado, en las gradas y en los silencios del hogar. Vestida de negro riguroso, caminó hacia el altar donde descansaba el féretro envuelto en la bandera de Portugal. Llevaba en las manos una rosa blanca, y en la mirada, un océano de tristeza insondable. Cuando sus ojos se encontraron con el retrato de Diogo colocado junto al féretro, una imagen serena, casi celestial, capturada en uno de sus tantos momentos gloriosos en la cancha, algo en ella se quebró. Cayó de rodillas, desplomándose frente a la fotografía, con un grito ahogado que atravesó el alma de todos los presentes. Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Los jugadores que lo acompañaron en vida bajaron la cabeza, y hasta los más rudos lloraron sin vergüenza. «No te vayas, amor, no me dejes sola», murmuró ella entre sollozos. Sus palabras no necesitaban altavoces. Flotaban como un eco eterno entre los muros de piedra de la iglesia. Se sentía el peso de lo irreal. ¿Cómo era posible que un hombre tan lleno de vida, de futuro, de esperanza, ya no estuviera? Diogo Jota no era solo un delantero. Era un artista del balón, un obrero incansable del césped, un guerrero silencioso que prefería hablar con goles. Su humildad cautivaba tanto como su talento. Desde sus inicios en Pacos de Ferreira hasta sus tardes gloriosas en Anfield, Diogo se ganó el respeto no solo por sus hazañas deportivas, sino por su forma de ser, íntegra, generosa, profundamente humana. No eran solo compañeros de equipo los que lo lloraban. Eran entrenadores, periodistas, niños que soñaban con ser como él. Uno a uno, durante el funeral, se acercaron a hablar frente al altar. Jürgen Klopp, con la voz entrecortada, expresó: «Diogo no era el más alto, ni el más fuerte, pero tenía el corazón más grande del vestuario. Nunca lo olvidaré». Cristiano Ronaldo, presente entre los asistentes, lo despidió con un beso al féretro y una lágrima silenciosa que rodó por su mejilla. Fernando Santos, el exseleccionador nacional, apenas pudo decir: «Era el futuro. Era nuestro corazón en la delantera». Pero si había alguien que llevaba en la piel el vacío, era Sofía. En un gesto de valentía, se levantó ante todos y leyó una carta escrita la noche anterior. Una carta que parecía escrita con sangre y llanto. «Diogo, te prometí que estaríamos juntos en cada paso. Pero jamás imaginé que tendría que caminar sola. Me enseñaste a amar el fútbol, a amar la vida. Me diste un hijo, un hogar, un amor que no conoce límites. Te prometo que cada día, cada noche, viviré para honrarte. Te amaremos por siempre. Descansa, mi amor. Juega desde el cielo». Las palabras se disolvieron en un llanto colectivo. Muchos, incluso aquellos que no lo conocieron personalmente, sintieron que perdían a un hermano, a un hijo, a un amigo. El ataúd fue llevado en hombros por compañeros de selección y del Liverpool. Desde lo alto, una paloma blanca fue liberada. El cielo, que hasta entonces permanecía gris, se abrió brevemente como si Diogo mismo sonriera desde el más allá. Afuera, miles de aficionados seguían la ceremonia en pantallas gigantes. Muchos portaban camisetas con su número 20. Algunos coreaban su nombre, otros simplemente abrazaban a desconocidos, como si el dolor necesitara de un cuerpo para anclarse. En redes sociales, la etiqueta almohadilla Adiós Diogo se convirtió en tendencia mundial. Clubes de todo el mundo colgaron sus camisetas como símbolo de respeto. En Liverpool, el estadio de Anfield apagó sus luces durante un minuto exacto a la hora de su fallecimiento, las 2:03 del 3 de julio. En Oporto, un mural con su rostro comenzó a levantarse al día siguiente.
Niños dejaban flores, pelotas firmadas, cartas escritas con torpeza pero llenas de amor. El legado de Diogo Jota no moría con él, apenas comenzaba a crecer. Y así, entre rosas marchitas, himnos tristes y suspiros eternos, Diogo fue despedido con la grandeza que solo los inmortales merecen. Su historia no termina en ese accidente, su historia se prolonga en cada niño que patea un balón con ilusión, en cada padre que habla a su hijo de aquel jugador que no necesitaba gritar para ser escuchado. Pero lo que sucedió en los días posteriores al funeral de Diogo Jota fue algo que nadie había anticipado, una marea mundial de amor, gratitud y homenaje espontáneo se desató en su honor. El mundo del deporte, de la música, del arte, y hasta de la política, se unieron en un luto común. Porque más allá del fútbol, Diogo era un símbolo de esperanza, de que el trabajo humilde y silencioso aún podía construir leyendas. En su ciudad natal, Masarelos, niños y adultos hicieron fila para dejar velas encendidas frente a su antigua casa. Los vecinos colgaron camisetas desde las ventanas, como si fueran banderas blancas de duelo. Su antigua escuela organizó una misa especial, donde los más pequeños cantaron entre lágrimas una versión modificada del himno nacional portugués, dedicada exclusivamente a él. Uno de los maestros expresó: Diogo nos enseñó que un niño común puede alcanzar el cielo. Hoy, ese cielo lo recibe con aplausos eternos. Y mientras Portugal entera se sumía en una tristeza generalizada, en Liverpool el estadio de Anfield vivía una de las escenas más emocionantes jamás vistas. Miles de fanáticos, sin importar la hora ni la lluvia, llegaron con flores, bufandas, camisetas y pancartas con frases como Forever 20. Forever J. You ran, we roared. You flew, we cried. En el centro del campo, una gran camiseta número 20 hecha con rosas rojas fue colocada. Y cuando el reloj marcó exactamente una semana desde su muerte, el estadio estalló en un minuto de aplausos, no de silencio. Porque la gente no quería llorar más, quería celebrar la luz que él representaba. Sofía, que había guardado silencio desde el funeral, reapareció en ese homenaje con su hijo en brazos. Vestida de blanco esta vez, como si representara la paz después de la tormenta, dejó una carta en el centro del campo, y abrazó el césped donde tantas veces su esposo dejó el alma. Su hijo, aún pequeño, tocó la grama con sus manitas, y en ese gesto silencioso, muchos vieron el renacer de una promesa: la vida continúa, pero el amor nunca muere. Los clubes de la Premier League decidieron rendirle tributo dedicando una jornada completa a su memoria. Cada partido inició con una imagen suya en las pantallas gigantes, y los jugadores portaron brazaletes negros con sus iniciales, DJ. Pero no fue solo en Europa. En Brasil, niños de favelas gritaron su nombre antes de los partidos de barrio. En Vietnam, Filipinas y Sudáfrica, se pintaron murales improvisados. En México, un grupo de fanáticos escribió una canción que se volvió viral, J Infinito, una balada que hablaba del niño que conquistó el mundo con sus pies y su sonrisa. La figura de Diogo Jota comenzó a elevarse más allá del fútbol. Se volvió el emblema de aquellos que caen demasiado pronto, pero que dejan huellas eternas. Su historia ya no era solo la de un delantero, sino la de un hombre que vivió con nobleza, amó sin condiciones, y se entregó a su pasión con cada latido. Los expertos comenzaron a decir que pocas veces un jugador había generado tal unidad emocional. Ni siquiera los goles más memorables provocaron esta reacción, dijo un periodista inglés. Lo que estamos viendo con Diogo es el nacimiento de un mito moderno. El gobierno portugués anunció que se construirá un estadio con su nombre en la ciudad de Oporto, no como monumento frío, sino como un lugar donde niños de bajos recursos podrán entrenar gratuitamente. Una fundación con su nombre también fue creada por su familia, enfocada en educación deportiva para jóvenes en riesgo social. La misión: que ningún niño con talento y corazón como Diogo se quede sin oportunidad. Y así, entre homenajes, lágrimas que se convierten en fuerza, y una familia que transforma su dolor en amor, Diogo Jota se vuelve eterno. En cada grito de gol, en cada abrazo después de un partido, en cada niño que sueña con llegar lejos. El silencio que envolvía la iglesia era sepulcral. Ni una brisa osaba perturbar el aire denso de aquella mañana gris. La multitud, aunque numerosa, no pronunciaba palabra. Solo el crujido tenue de los pasos sobre el mármol helado y los sollozos reprimidos rompían la quietud sagrada. En el centro del altar, una imagen enmarcada de Diogo Jota, sonriente, vivo, eterno, descansaba sobre un pedestal cubierto de flores blancas.
Nadie parecía capaz de asumir que aquel rostro luminoso ya no estaría entre ellos. Pero fue ella, su esposa, quien cargó con la tristeza más insoportable. Vestida de negro absoluto, con el rostro desfigurado por el llanto, caminó lentamente hacia el retrato del hombre que fue su mundo. A cada paso, su cuerpo temblaba como una hoja en otoño. Sus piernas flaqueaban, sus manos se aferraban al pañuelo empapado en lágrimas. Y entonces, cuando sus ojos se encontraron con los de él en la fotografía, su alma se quebró en 1000 pedazos. Cayó de rodillas con un grito ahogado, un suspiro roto que desgarró el silencio del templo. La viuda no se desmayó del todo, fue más bien una rendición al peso del dolor, una entrega total al vacío que la consumía desde dentro. Los médicos habían hablado de un deterioro repentino en la salud de Diogo. Un mal que nadie supo prever, que avanzó con crueldad y rapidez. Y ella, su compañera de vida, estuvo a su lado en cada instante, en las noches de fiebre, en los silencios dolorosos del hospital, en las miradas que ya no necesitaban palabras. Lo vio desvanecerse poco a poco, como un atardecer que se niega a desaparecer por completo, pero que inevitablemente se apaga. Y cuando llegó el final, él le apretó la mano con la última fuerza que le quedaba, como queriendo decir, gracias por estar aquí. Pero ella no estaba lista. Nadie lo está. ¿Cómo se entierra al amor de su vida? ¿Cómo se regresa a casa con una ausencia que lo llena todo? La familia se encontraba rota. Los padres de Diogo, abatidos por la pérdida de un hijo en la flor de la vida, no podían levantar la mirada. Sus hermanos, desconcertados, se abrazaban sin saber qué decir. Y su hijo, un niño de apenas unos años, no entendía el significado de la palabra funeral, solo preguntaba por qué su papá dormía tanto, por qué mamá ya no sonreía. La inocencia del pequeño era una puñalada más en el pecho de aquella mujer que, entre gritos de dolor interno, trataba de mantenerse en pie por él. La salud de ella también se vio golpeada. No solo por el agotamiento físico de los meses anteriores, sino por el derrumbe emocional que siguió a la pérdida. No comía, no dormía, hablaba poco. Su cuerpo empezó a reflejar la pena que la carcomía por dentro, pálida, delgada, con ojeras profundas y una mirada perdida. Cada rincón de la casa le recordaba a él, la taza donde tomaba su café, la chaqueta colgada detrás de la puerta, los zapatos aún ordenados bajo la cama. El eco de su risa parecía resonar por las paredes vacías, burlándose de un presente donde ya no existía. Sus amistades intentaban consolarla, pero ella solo encontraba refugio en el silencio. Se encerraba en el cuarto que compartían, abrazando sus camisas, respirando los últimos vestigios de su aroma. A veces, hablaba con él como si aún pudiera escucharla, le contaba lo difícil que era todo, lo mucho que lo extrañaba, lo injusta que le parecía la vida. Y luego lloraba hasta quedarse dormida, con los ojos rojos y el corazón hecho trizas. En la misa de despedida, el sacerdote pronunció palabras sobre la esperanza, la eternidad y el amor que nunca muere. Pero en el rostro de aquella mujer no había consuelo. Solo una ausencia absoluta, un dolor mudo que no necesita gritar porque se siente en el aire. No había nada que llenara el hueco que Diogo había dejado. Su vida había sido su roca, su refugio, su todo. Y ahora, lo único que quedaba eran recuerdos, y una soledad infinita. Cuando la ceremonia terminó, ella se acercó una vez más a la fotografía. Acarició el cristal con los dedos temblorosos, como si pudiera sentir su piel una vez más. «Te amo», murmuró. «Siempre te amaré». Y con ese último suspiro, se alejó lentamente, como si cada paso hacia la salida la alejara también de su propio corazón. Sei sono immagini restaño impresse nella mente per sempre. Fotogrammi di dolore, silenzi che gridano più di 1000 parole. E tra queste immagini, CN una che nessuno dei presenti potrà mai dimenticare, che ella della moglie di Diogo J, inginocchiata davanti alla sua foto, piegata dal dolore, come se il cuore le si fosse frantumato in 1000 pezzi. Il mondo ha detto addio a un uomo straordinario. Diogo non era solo un calciatore, era un marito devoto, un padre tenero, un figlio rispettoso, un amico leale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso, non solo nello sport, ma soprattutto nella sua famiglia, nel cuore di chi gli ha voluto bene. Il giorno del funerale, il dolore era ovunque. Ma era un punto in cui quel dolore diventava insopportabile, quasi tangibile, nello sguardo smarrito di sua moglie, nel suo corpo tremante, nella sua voce che non riusciva a pronunciare nemmeno un addio.
Quando si è avvicinata alla foto di Diogo, circondata da fiori bianchi e candele tremolanti, il tempo sembrava essersi fermato. Ogni passo era una battaglia, ogni respiro un peso. E poi, improvvisamente, il suo corpo ha ceduto. È caduta in ginocchio, vinta da un dolore troppo grande per essere contenuto. Un singhiozzo strozzato, un grido silenzioso ci ha trafitto il cuore di tutti i presenti. In quel gesto c'era tutta la disperazione di chi perde l'amore della propria vita. Un dolore puro, crudo, umano. In quel momento, nessuno era un semplice spettatore. Tutti si sono sentiti parte di quella tragedia. Perché la sofferenza non conosce confini, non fa distinzioni. Oggi è lei, domani potrebbe essere chiunque di noi. Ed è proprio per questo che dobbiamo imparare ad amare di più, a stringersi con più forza, a vivere ogni giorno con gratitudine. La morte improvvisa di Diogo ci insegna quanto fragile sia la vita. Quanto siano preziosi i momenti condivisi. E spesso diamo per scontate le persone accanto a noi, rimandiamo abbracci, parole di affetto, gesti di gentilezza. Ma la verità è che non sappiamo mai quanto tempo ci resta con chi amiamo. Ed è proprio nei giorni più bui, come questo, che dobbiamo ricordarci che l'amore è l'unica cosa che può dare senso al dolore. Per questo vi chiediamo di unirvi, di far sentire la vostra vicinanza a questa famiglia distrutta. Un pensiero, una preghiera, una parola di conforto possono fare la differenza. Non lasciamo che la moglie di Diogo affronti questo avviso da sola. Facciamole sapere che il mondo intero è con lei, che milioni di cuori battono al suo fianco. Il suo gesto disperato, il suo crollo davanti al ritratto dell'uomo amato, non deve passare inosservato. È un appello silenzioso, una richiesta di aiuto. E noi abbiamo il dovere umano di rispondere. In un mondo spesso distratto, frettoloso, superficiale, storie come questa si ricordano cosa conta davvero. Non sono i titoli, i successi o i numeri. Sono le persone, gli affetti, i legami. Diogo J. ha lasciato un'eredità che va oltre il calcio, ha lasciato amore, umanità, esempio. Onoriamolo con gesti concreti. Amiamo di più. Perdoniamo di più. Viviamo con più cuore. E se oggi possiamo fare qualcosa, anche solo una piccola cosa, è quella di essere presenti. Condividere il dolore. Tendersi la mano. Perché l'amore non muore mai. E finché continueremo a ricordare Diogo con il rispetto e l'affetto che merita, lui vibra in ognuno di noi. En medio de un silencio que dolía más que cualquier palabra, el funeral de Diogo J. se convirtió en un testimonio vivo del amor, del dolor y de la fragilidad de la vida. La multitud, reunida para darle el último adiós, apenas podía contener las lágrimas. Pero fue el instante en que su esposa se acercó a la imagen de él, ese retrato donde Diogo aún parecía sonreírle al mundo, lo que rompió por completo los corazones presentes. Ella, envuelta en luto, caminaba despacio, como si cada paso doliera más que el anterior. Y cuando finalmente estuvo frente a su imagen, su cuerpo ya no pudo sostener la carga del alma. Se desplomó, de rodillas, con un grito ahogado que no salió por la garganta, pero que se escuchó en lo más profundo del corazón de todos. Fue una caída que no solo representó el colapso físico, sino la caída del mundo que ella había construido junto a él. Esa escena, tan real, tan humana, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una vida, una familia, un amor verdadero. Diogo J. no era solo un futbolista talentoso, era un esposo amado, un padre dedicado, un hijo ejemplar. Y hoy, su ausencia no es solo una noticia. Es una herida que sangra en la intimidad de su hogar. Por eso, desde Noticias Famosas, queremos invitarte a reflexionar, a sentir, a acompañar. Nuestro canal no solo informa, busca dar voz a las emociones, rendir homenaje a quienes han dejado huella, y recordar que la empatía es lo único que puede unirnos en medio del dolor. Te pedimos, con el corazón abierto, que te suscribas a Noticias Famosas. Cada suscripción es una muestra de apoyo, no solo para nuestro trabajo, sino también para mantener viva la memoria de personas como Diogo. Historias como la suya merecen ser contadas con respeto, con sensibilidad, con amor. Y tú puedes ser parte de eso. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje humano donde las lágrimas se convierten en homenaje, y donde el recuerdo se transforma en eternidad. Porque Diogo J. no ha muerto. Vive en cada corazón que lo recuerda.
Y su esposa, en medio de su dolor, no debe estar sola. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros.